la figura 52.5 es un esquema del proceso de la enfermedad en diferentes etapas. Hay una línea, ¿no? La del medio, esta línea. Y en esta línea ustedes tienen acá al inicio una flecha hacia abajo que dice sin infección, ¿sí? Acá dice sin infección. ¿Qué dice en la parte superior? Profilaxis. Profilaxis. ¿Sí? Profilaxis. Este término profilaxis, ¿cuándo hago tratamiento profiláctico? Para prevenir. Para prevenir, sí. Y cuando mi paciente está sin infección. Pero ¿cómo yo voy a hacer tratamiento en una persona sin infección? ¿Cuál es el requisito? Que esa persona esté en contacto con una persona enferma. ¿Sí? Un ratito, por favor. Voy a dejar. Entonces les decía, tratamiento profiláctico. ¿En quiénes? En personas sin infección, pero que tienen contacto con una persona enferma. Ejemplo, mi paciente llega y ustedes hacen todo y diagnostican tuberculosis pulmonar. ¿Sí? Tuberculosis pulmonar. Esa persona tiene contacto familiar, vive en una casa, en una familia, ¿no? Y busco quién duerme con esa persona o cuál es la persona más allegada, la más cercana a esa persona. ¿Sí? El riesgo de que tenga tuberculosis es alto. Pero ustedes le hacen el laboratorio, examen clínico y no tienen nada. No encuentran la bacteria. Es una persona que no tiene infección. Pero como vive constantemente, está al lado de esta persona que tiene tuberculosis, sí o sí van a hacer tratamiento profiláctico. Entonces, ¿en quiénes hacemos tratamiento profiláctico? En personas que no tienen la infección, pero que tienen un contacto enfermo. ¿Me están entendiendo? ¿Cuál es el segundo acá? Acá es sin infección, acá Infección. infección. Y en la parte superior, tratamiento preventivo. ¿Qué significa que tiene infección? Que está el agente etiológico en su cuerpo. Es un portador, ¿sí? Pero no tiene la enfermedad. No hay manifestaciones ni clínicas, no hay signos ni síntomas, ¿sí? Pero encuentro el agente etiológico, es portador. Por lo tanto, voy a hacer un tratamiento preventivo. Estos dos tratamientos están casi casados. Generalmente ustedes van a hacer tratamientos profilácticos y preventivos a la vez. ¿Sí? ¿Por qué? Uno, por ejemplo, acá yo puedo agarrar y decir, vamos a desparasitarnos todos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un tratamiento profiláctico y preventivo. Profiláctico porque muchos de ustedes posiblemente no tienen la infección, no tienen el parásito, ¿sí? Y algunos de ustedes posiblemente sí tengan, sean portadores, ¿no? Pero no tienen manifestaciones clínicas.
No hay signos ni síntomas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Un tratamiento profiláctico y preventivo. En los colegios se hace eso mucho. ¿Sí? Uno va al colegio y hace desparasitación completa a todos los niños, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes saben cómo se contagian los parásitos en los niños principalmente? Manos. Manos. ¿No? Porque juegan, no están en el piso, ¿no? Entonces, y higiénicamente no tienen los cuidados correspondientes, porque el niño es niño, ¿no? En ese aspecto. Entonces, la transmisión de heces fecales es alta. ¿Sí? Eso se llama fecalismo. ¿Sí? Que muchas veces en los adultos se puede dar, ¿no? Al menos si la persona tiene malos hábitos, ¿no? Fácilmente puede transmitir. Entonces, con todas esas razones, uno hace tratamientos profilácticos y preventivos. ¿Sí? Van casi de la mano, porque en muchos casos yo no voy a saber si es portador, ¿me entienden? ¿Sí? En algunos casos sí. Por ejemplo, un VIH positivo. Un VIH positivo no está enfermo, es portador del virus. ¿Sí? Es portador, no tiene SIDA. Pero le hago siempre un tratamiento preventivo. ¿Sí? Para que no se dé el SIDA. Y eso puede ser años, ¿no? Y llega un momento hoy en día que hay personas que en realidad están en proceso de curación, ¿sí? Para que desaparezca el virus de su cuerpo, llegar a este punto. Entonces hago profilaxis y prevención. Vamos a tener personas que les va a dar meningitis. Acuérdense del meningococo. ¿No? Y en las meningitis es bien importante saber con quién ha dormido, quién está en el cuarto, igual que en la tuberculosis, quién es la persona más cercana. ¿Sí? Y defino tratamiento preventivo o profiláctico. Entonces van de la mano, profilaxis y prevención. Doctora, ¿qué está leyendo? ¿Encontró? Ya. Por favor, estos dos aspectos van muy de la mano, sin infección e infección. Es muy difícil para nosotros agarrar y decir, ah, tú eres portador, ¿y de cómo sabes? No tienen cómo saber, no tenemos cómo saber. A menos que esa persona, ¿no?, se haga un control de salud, ¿no? Dígame, voy a hacer un control de salud, mi control anual, ¿no? Y encuentre que tiene parásitos, ¿no? O encuentre que tiene infección urinaria sin síntomas. Y ahí, obviamente, le digo, sí, es portador, ¿no? Y hay que hacer un tratamiento preventivo. ¿Sí? Un tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo generalmente es bien personalizado. Los tratamientos profilácticos son universales, es decir, hago a varias personas generalmente. Cuando ustedes escuchen, vamos a hacer profilaxis, no es a una sola persona, en general es a varias personas. Cuando digo preventivo, es más específico, ¿no? Porque sé que es portador y le hago el tratamiento preventivo. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes han escuchado de las amigdalitis, ¿sí? Cuando la persona tiene dolor de garganta y de repente aparece pus en las amígdalas, se llama amigdalitis puntácea. El agente etiológico es una bacteria gram positiva, es el Streptococcus pyogenes, ¿sí? Y dentro del proceso de la enfermedad de la amigdalitis, el estreptococo me puede provocar algo que se llama fiebre reumática. Ataca a las articulaciones y al corazón. Como esa persona se enferma muy seguido de las amígdalas y crea pus casi siempre, cada año o 2 veces al año por lo menos, ¿no? Voy a hacer un tratamiento preventivo de fiebre reumática. ¿Por qué preventivo? Porque estoy casi seguro, ¿no?, que
persona es portador del Streptococcus pyogenes, porque enferman muy seguido de amígdalas y forma pus. Si forma pus muy seguido, 2 veces al año mínimo, entonces sé que es portador de Streptococcus pyogenes. Pueden ustedes hacer cultivo y antibiograma, que es lo ideal, pero muchas veces no tenemos el laboratorio adecuado. Entonces hago tratamiento preventivo y le digo, usted se va a colocar un antibiótico que justo es penicilina benzatínica, de 1.200.000 cada 21 días, una vez al mes, durante 6 meses. Estoy haciendo un tratamiento preventivo. ¿Me están entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Entonces el tratamiento preventivo es cuando yo estoy seguro que mi paciente en forma crónica, ¿no?, está teniendo un problema con un agente bacteriano que se presenta, y voy a tener que hacer un tratamiento preventivo para que no se den las manifestaciones, ¿sí?, clínicas, signos y síntomas. En cambio acá en el tercero, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué dice acá? Empírico. Síntomas. Es decir, ya tiene la enfermedad como tal. Y acá, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice? Tratamiento empírico. Tratamiento empírico. Acá se nos complica un poco. ¿Qué es lo ideal que yo haga? Cuando ya tienen manifestaciones clínicas, síntomas, signos y síntomas, lo ideal sería que yo haga cultivo y antibiograma. Para saber cuál es el agente etiológico, para poder hacer un tratamiento específico y definitivo. Pero eso no ocurre, es bien difícil. La mayoría de las veces ustedes van a tener que decidir empíricamente. ¿Qué significa eso? Epidemiología. Todo lo empírico tiene que ver con la epidemiología, la bioestadística. Y la bioestadística, por ejemplo, en la epidemiología, va a sacar un dato endémico de la infección urinaria. Y les va a decir que el agente etiológico más común de la infección urinaria es la Escherichia coli. Ese es un dato epidemiológico. Si yo lo sé y viene mi paciente y tiene infección urinaria baja, ¿no?, ¿qué es lo más probable? Escherichia coli. Si la historia clínica que yo haga me dirige hacia una infección urinaria por Escherichia coli, sin que yo haga el cultivo y el antibiograma, puedo hacer un tratamiento empírico, así se llama. ¿Por qué? Porque yo no lo tengo aislada a la Escherichia coli. ¿Cómo la aíslo? Con cultivos y antibióticos. Si ustedes, ejemplo, tienen una paciente, que generalmente se presenta en las mujeres por la infección urinaria, más que en el hombre, una paciente de sexo femenino que en el momento que ustedes le hagan la historia clínica, descubren que es una persona que sufre de infecciones urinarias a repetición, varias veces al año, 2, 3 veces al año. Entonces, con mayor razón ahí ustedes no van a hacer inmediatamente el tratamiento empírico, no. Van a tomar una muestra de orina, le van a decir, tenemos que tomar una muestra de orina para hacer urocultivo y antibiograma. Y recién deciden inmediatamente el tratamiento empírico, hasta que salga este resultado. Este resultado, ¿qué me va a decir? ¿Qué viene aquí en el cuarto? Aislamiento de patógenos. Aislamiento de patógenos. Aislamiento del patógeno.
aislamiento del patógeno. Es decir, he logrado hacer este cultivo y antibiograma. Este cultivo y antibiograma me permite realizar el aislamiento del patógeno. Y aquí recién se llama tratamiento Definitivo. definitivo. Que muchas veces en la experiencia de ustedes y en una buena historia clínica, cuando inician este tratamiento empírico, puede coincidir con el tratamiento definitivo. Eso dependiendo de la historia clínica que ustedes hagan y de la experiencia epidemiológica que ustedes tengan. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque han visto acá, por ejemplo, en primer nivel, van a primer nivel y el laboratorio de primer nivel es básico. No hacen cultivo ni antibiograma. Entonces, ¿puedo aislar el patógeno? No, no voy a poder. Entonces van a tener que decidir hacer un tratamiento empírico. Acá ustedes tienen 4 preguntas para el examen práctico. ¿Cuándo hago tratamiento profiláctico? ¿Cuándo hago tratamiento preventivo? ¿Cuándo hago tratamiento empírico? ¿Y cuándo hago un tratamiento definitivo? Hagamos el ejercicio. Si yo pregunto, ¿cuándo ustedes hacen un tratamiento profiláctico? ¿Qué van a responder? Cuando está en contacto con un enfermo. Cuando el paciente no tiene infección y tiene un contacto enfermo. Tiene que haber un contacto. Si no, imagínense, no te voy a dar tratamiento. ¿Por qué? Porque quiero. No. No le puedo dar un tratamiento porque quiero. No, es porque justo te sentaste con una persona que está con esta enfermedad. Y existe el riesgo, ¿no? ¿Sí? Difícilmente lo va a tener inmediatamente. Puede que sí, pero ese puede que sí significa que tiene que haber un dato que me diga, eres portador. Ustedes han visto los laboratorios, básicamente son los que nos ayudan a ver a los portadores. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo hago tratamiento preventivo? Cuando es una persona que está infectada pero no tiene síntomas. ¿Cuándo hago tratamiento preventivo? Cuando la persona está infectada pero no tiene síntomas. ¿Cuándo hago el tratamiento empírico? Cuando ya está la enfermedad con signos y síntomas. ¿Sí? ¿Cuándo hago el tratamiento definitivo? Cuando he logrado aislar el patógeno. Este es uno de los tratamientos que muy pocas veces llegamos. ¿Qué es lo que más ocurre? Tratamientos empíricos. Cuando el paciente con este tratamiento empírico no evoluciona favorablemente, ¿sí? Lo vamos a internar porque se va complicando, ¿no? Con seguridad que mi tratamiento empírico no funciona. Se hace algo que se llama periodo ventana para que el antibiótico sea eliminado, ¿sí?, del cuerpo, hasta que logre tomar la primera muestra, porque tengo que aislar al patógeno. Hasta eso, utilizo otro tratamiento empírico que me da la epidemiología ya dentro del hospital. Ustedes siempre van a tener datos epidemiológicos que son extra hospitalarios, ¿no? Y datos epidemiológicos intra hospitalarios. Eso es bien importante conocer. ¿Sí? Ustedes tienen que, en el lugar que trabajen, definitivamente cuando ya digan acá voy a trabajar, ¿no?, pregunten cuáles son los datos intrahospitalarios epidemiológicos de más importancia, para que no se les vaya ningún dato. El intrahospitalario es bien importante. Eso también va a ayudar a definir el tratamiento empírico.
Ejemplo, a ver, uno puede ser terapista, va a una nueva terapia intensiva, llega y lo primero que uno va a hacer es preguntar, acá ha habido pseudomonas, ha habido acinetobacter, ha habido klebsiella, que son bacterias intrahospitalarias de terapia intensiva. Sí o sí tiene que preguntar porque esa es la epidemiología intrahospitalaria. Y al terapista le va a permitir definir un tratamiento empírico en base a esos datos. ¿Me entienden? Es bien importante. No hay que dormirse en ese aspecto. Entonces, hasta que en algún momento va a haber un aislamiento y van a poder realizar realmente el tratamiento definitivo. ¿Sí? Entonces, por favor, vuelvo a repetir. ¿Sí? Si pregunto, ¿cuándo hacen un tratamiento profiláctico? Pues cuando el paciente no tiene infección, pero sí tiene contacto con la persona enferma. ¿Cuándo hago tratamiento preventivo? Cuando el paciente sí tiene la infección, pero no hay manifestaciones clínicas. ¿Cuándo hago el tratamiento empírico? Cuando ya tiene signos y síntomas, la enfermedad como tal. ¿Y cuándo hago tratamiento definitivo? Cuando ya logro aislar al patógeno. Muchas veces esto no ocurre porque el tratamiento empírico puede ir muy bien, evolución favorable, ¿no? Ya no es necesario aislar el patógeno. ¿Me están entendiendo? Sí. Por eso es muy importante que ustedes repasen microbiología. Tengo que acordarme cuáles son las principales bacterias de las principales enfermedades. ¿Sí? Si eso hacen, van a ver que poco a poco, ¿no?, se van a ir acostumbrando. Pero hay que repetir, hay que preguntarse, hay que ir y buscar. Si no, difícilmente. Entonces, por favor, este es el primer dato para el examen práctico. ¿Cuándo es tratamiento profiláctico? ¿Cuándo es preventivo? ¿Cuándo es empírico? ¿Y cuándo es definitivo? Tienen un quinto acá. ¿Cuál es? Supresión. Generalmente hacemos en pacientes inmunodeprimidos o que han recibido trasplantes. Entonces voy a tener que hacer un tratamiento supresivo. ¿Sí? Después de que la persona ya está, se podría decir, sana, entre comillas, no tiene ninguna manifestación, pero yo sé que es inmunodeprimido. Le llaman también profilaxis secundaria. ¿Sí? Tenemos una profilaxis universal, ¿no?, inicial, pero si mi paciente tiene un trasplante o es inmunodeprimido, es como una profilaxis secundaria. Después de que ha sufrido el proceso, hago un tratamiento de supresión a bajas dosis generalmente. ¿Sí? Entonces, esos aspectos se van trabajando en la práctica. Ustedes van a ir decidiendo, ¿no? Nosotros en las brigadas, por ejemplo, se debería hacer profilaxis y prevención todo el tiempo. Ese sería lo ideal. Y tener los datos, de tal manera que ustedes se van formando un dato epidemiológico y importante. Bien, esto como preámbulo a lo que ustedes van a utilizar, antibióticos. ¿Sí? Ahora, acá vamos a hacer ¿Qué es farmacodinamia, doctora? Pregunta o respuesta. Es el mecanismo de acción del fármaco. Entonces ahora, de los antibióticos, esto copien por favor. De los antibióticos vamos a hablar de sus mecanismos de acción y lo vamos a dividir en 5 mecanismos. El primer mecanismo es la inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana.
inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana. Y como ejemplo vamos a poner un grupo que se llama beta-lactámicos. Beta-lactámicos es un grupo grande de antibióticos cuyo mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana. Primer mecanismo. Segundo mecanismo, vamos a ver la inhibición de la síntesis de proteínas. Inhibición de la síntesis de proteínas. Como ejemplo vamos a poner a los aminoglucósidos. Aminoglucósidos. Tercer mecanismo, inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Ejemplo, vamos a poner las quinolonas. Quinolonas. Ese es el tercer mecanismo. Inhibición de la síntesis de ácido nucleico. Ejemplo, quinolonas. Vamos a poner acá un cuarto mecanismo, que es la alteración de la membrana, alteración de la permeabilidad, alteración de la permeabilidad de la membrana celular. Alteración de la permeabilidad de la membrana celular. Ejemplo, vamos a poner a las polimixinas. Alteración de la permeabilidad de la membrana. Polimixinas es un grupo de antibióticos. Quinto, vamos a poner alteración en la síntesis de ácido fólico. Hay una alteración en la síntesis del ácido fólico. Y como ejemplo vamos a poner las sulfamidas. Estos son los 5 mecanismos que tenemos que ver para todo este primer bloque, donde están casi los 150 antibióticos. ¿Sí? Inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, ahí están los beta-lactámicos. Inhibición de la síntesis de proteínas, ahí están los aminoglucósidos. Inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, quinolonas. Alteración de la permeabilidad de la membrana, las polimixinas. Y por último, los que alteran la síntesis del ácido fólico. Ahí están las sulfamidas.
Y para terminar hoy, vamos a hacer la primera clasificación de beta-lactámicos. Primera clasificación de beta-lactámicos. Y ustedes acá van a tener un primer grupo que son las penicilinas. Penicilinas. Un segundo grupo que son las cefalosporinas. Un tercer grupo que son los carbapenemes. Carbapenemes. Un cuarto grupo que son los monobactámicos. Y tenemos un quinto grupo que no pertenecen como tal a los beta-lactámicos, son de apoyo. Se llaman inhibidores de beta-lactamasa. Que se unen o a las penicilinas o a las cefalosporinas, no van solos. Esto, por favor, ustedes van a empezar a leer esto de los beta-lactámicos en el capítulo 57 de Budman y Gilman. Y los mecanismos, esto en el capítulo 2 del CTO. Entonces, los beta-lactámicos se subdividen a su vez en penicilinas, cefalosporinas, carbapenemes y monobactámicos. Y ayudan, coadyuvan a las penicilinas y cefalosporinas principalmente, inhibidores de beta-lactamasa, que se unen, ya sea penicilinas o cefalosporinas. No se pueden dar solos. Estos inhibidores de beta-lactamasa no se pueden dar solos. Siempre van casados con penicilinas o cefalosporinas. Más los 5 mecanismos. El día viernes pregunto esto en forma oral a todos o a cualquiera de ustedes. ¿Sí? Voy a preguntar qué es tratamiento empírico, qué es tratamiento profiláctico, o que me den la clasificación de los beta-lactámicos, o que me digan los 5 mecanismos o los ejemplos por cada uno de los mecanismos. Y entramos al capítulo 57 que es el grupo de beta-lactámicos. ¿Entendido? Por favor. Así que espero que hasta eso puedan tener ya bajado Budman y Gilman para poder estudiar. Y el día viernes conmigo vamos a hacer el esquema. ¿Qué voy a entrar? ¿Qué voy a preguntar? ¿Sí? ¿Cuáles son los antibióticos de inmunoglobulina?